A modo de introducción diremos que las bases de datos suelen contener mucha información, cientos, miles, cientos de miles de registros. La base de datos que mantenga la información de los ciudadanos de un país puede tener millones de registros. Y cuando queremos extraer esa información, pues resulta complicado por la cantidad de registros. Entonces es ahí donde necesitamos un mecanismo de recuperación, de modificación de esa información. Y ahí es donde entra el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje estándar internacional y que nos permite trabajar, nos permite manipular y consultar los datos de una base de datos. Es estándar porque prácticamente toda base de datos puede utilizar el lenguaje SQL. Si nosotros conocemos SQL, entonces podríamos manejar cualquier base de datos. Tiene muchas ventajas, por ejemplo, una que es un lenguaje ya estable, bien definido, es un lenguaje flexible cuando queremos acceder a los datos y justamente es un lenguaje universal. Aprendemos esto y nos sirve para prácticamente toda base de datos que conozcamos. Vamos a ver las consultas SQL trabajando con una base de datos real. Veamos la consulta SQL más sencilla. Bien, esta es una palabra reservada, select, que significa seleccionar. Acá normalmente se le dice qué información queremos ver. Esta es otra palabra reservada que dice de dónde va a salir la información. Y esta es una palabra que hace referencia a la tabla de la cual queremos la información. En resumen, todo este conjunto significa seleccionar todo, el asterisco nos representa todo, seleccionar todos los campos de la tabla alumno. Y si ejecuto eso, entonces como acá hay, como les decía, es una tabla, es una base de datos real, entonces hemos tenido información. Además estamos viendo que esta tabla de la base de datos tiene una columna que se llama código de alumno, otra de paterno, materno, nombres y varias otras. Nos ha dado todo un listado. Además hay más, ¿no? Esta es solamente una página. Bien, entonces a la orden anterior vamos a aumentarle cosas. Por ejemplo, acá podríamos poner el nombre de otra tabla. Acá hay otra tabla que se llama área. Entonces, si coloco eso y luego le doy a continuar, entonces nos saca la información de otra tabla. También podríamos ver otra tabla. Entonces, acá es donde podemos cambiar la tabla de la cual queremos ver la información. Otra cosa que podemos hacer es que en vez de decirle todo, ese asterisco significa todo, toda la información, podríamos decir que solamente queremos ver de la tabla alumno la columna paterno, luego materno y los nombres. Entonces, como ven,
Ahora ya no nos ha devuelto las otras casillas, las otras columnas que tenían este código, tenían fechas y tenían otros datos más. Ahora solamente me está mostrando la información del apellido paterno, del apellido materno y de los nombres. Tal vez quisiéramos ver solamente nombres y otra información como por ejemplo la fecha de nacimiento. En este caso, esa columna se llama fecha NAC. Solamente tenemos el resultado, los nombres y luego las fechas de nacimiento. Entonces acá se separa por coma lo que queremos ver. Tal vez queremos ver el código también. En este caso se llama código de alumno. Luego los nombres. Y alguna observación. Hay una columna que se llama observación 1 en esta tabla de base de datos. Código, nombre y la observación. Acá sale null porque significa que no hay ninguna observación en este caso. Continuemos. Vamos a ver nuevamente el apellido paterno, el apellido materno y los nombres. Ahora se puede añadir algo acá. Se le puede decir cómo queremos que esto esté ordenado. Con una cláusula que es order by, ordenado por, y nosotros le decimos que por ejemplo quisiéramos que lo ordene por nombres. Actualmente esto parecería estar ordenado por apellidos, ¿no? Pero ahora tal vez quisiéramos ordenarlo por nombres, entonces le decimos ordenado por nombres. Ahora, como ven, empieza acá Aaron, Albert, Alejandra, Leslie. El orden de toda esta información es esta columna y no esta, como antes. Podríamos decirle por materno, entonces ordenaría por esta columna. Ahora sí, Acuña, Aguilar, Arévalo, esta es la A, la B, la C, etc. Entonces se puede colocar una cláusula que le dice cómo queremos que esté ordenado. También hay otra, la cláusula where, y después del where colocamos una condición. Por ejemplo, que el paterno sea igual a Pérez, ¿no? Dice que el apellido paterno sea Pérez. Las comillas son necesarias. Y nos sale un solo registro. Solamente nos sale un registro porque nuestra condición es esta y este es el único registro en esta tabla que cumple esa condición. Pero puede ser que tengamos otros apellidos, como por ejemplo Aguilar. Y en esta orden que dice seleccionar el paterno, materno, nombres de la tabla alumno donde el apellido paterno sea igual a Aguilar, nos ha devuelto dos datos. Hay un Aguilar Copa, un Aguilar Mena. Es decir que acá podemos colocar condiciones. Y estas condiciones también pueden ser compuestas. Podríamos poner que el paterno sea Aguilar o que el materno sea Aguilar también. En este caso estamos diciendo que el paterno sea Aguilar o el materno sea Aguilar, que uno de los apellidos sea Aguilar. Seguramente van a haber más, y sí, aquí hay dos, donde el apellido es Aguilar, el apellido paterno es Aguilar, y otro donde el apellido materno es Aguilar. Todo esto para mostrar que se pueden colocar condiciones. A esto se le puede seguir aumentando
la cláusula que hemos visto antes y le decimos que esté ordenado por paterno, pero en este caso no de forma ascendente, sino de forma descendente. Y como ven, se ha ordenado de forma descendente. Está la B primero, luego viene Aguilar, la A. Entonces, hemos visto que después del select podemos colocar una lista de campos, que después del from tiene que venir el nombre de la tabla, que podemos colocar una cláusula where y después una condición simple o compleja, compuesta, y también que podemos decirle cómo se quiere ordenar. Ahora con eso vamos a continuar haciendo ejercicios. Vamos a realizar otros ejercicios con la cláusula where. Veamos otra tabla que tenemos acá. Esta tabla se llama cobro. Como les decía, es una base de datos real. Y en esta tabla cobro, como se ve, hay información de código, otro código, fecha, monto, factura, talonario, etc. Si queremos limitar la información que vamos a ver, entonces ponemos where. Y podríamos poner, por ejemplo, que de estos cobros queremos ver solo aquellos que sean mayores a 600, por ejemplo. Entonces diríamos where monto mayor a 600. Y nos sale que no hay información. O sea, no hay información para esta condición. Tal vez si el monto sea mayor a 550. Veamos si hay eso. Tampoco. Voy a poner que el monto sea mayor a 500. Ahí sí, hay bastante información. Todo esto es 500, mayor a 500, ¿no? 515, 507, 515. Podríamos poner entonces otra condición, que el monto sea menor a 500. Ahí se ven, todos estos pagos son menores a 500, ahí se los ve. Veamos una condición combinando y digamos que queremos ver las facturas desde la 1500 hasta la 1600. Por acá vemos que hay una columna que se llama factura. Entonces podríamos decir que la factura sea mayor a 1500 y además que sea menor a 1600. Y todas estas cumplen esa condición. Más de 1500 y menor a 1600. Podríamos seguir combinando. Y que el talonario, esta columna, talonario F se llama, sea igual a 2, el segundo talonario. Para esa condición no hay. Para la condición 1, sí. Así se puede ir ampliando la condición. Cuando tenemos que hacer este tipo de condición doble, que por ejemplo que la factura esté en un cierto rango de valores, entonces también se puede utilizar un operador que dice between. Le diríamos entre, digamos, 1550 y 1600. Esto quiere decir donde la factura esté entre, between quiere decir entre
entre 1550 y 1600. Hemos obtenido estos datos. Acá dice un total de 84. Ese es el between. Como antes, podríamos cambiar la lista de campos. En vez de que diga todo, podríamos solamente estar interesados en la fecha, el monto, la factura y el talonario. Entonces ya no nos va a salir el código ni este otro código. Y solamente nos sale fecha, monto, factura y talonario. Para hacer este filtrado de la información por fecha, hay algunas funciones que podemos aprender. Por ejemplo, podemos poner que el año de esa columna fecha sea igual a 2019. Todos estos datos son de 2019. Veamos si hay algún dato del 2018. No hay ninguno. Entonces 2019. Pero podríamos sí decirle que además queremos que el mes sea febrero. Entonces colocamos y el mes de la columna fecha sea igual a febrero, que es el mes 2. En todos estos registros el año es 2018 y el mes es febrero. Ha encontrado un total de 224 registros. Podríamos ver si hay registros de cobros en enero. El mes de la columna fecha sea enero. Y efectivamente he encontrado 793. Hay esa información. Si quisiéramos un día específico, podríamos colocar la función day. El día de esta columna de fecha que sea igual, por ejemplo, a 15. Entonces estaríamos indicando que el año sea 2019, que el mes sea enero y que el día sea 15. Y justamente ha encontrado 146 registros. Este dato es de 2019, enero 15. 15 de enero 2019, 15 de enero 2019. En una base de datos la información suele presentarse de esa manera. El año, luego el mes, luego el día. Estas son funciones para manejar fechas entonces. Y como antes hemos visto, eso se puede ordenar. Y se puede ordenar, por ejemplo, por monto para saber de menor a mayor qué montos tenemos. En este caso, primero está 0 y después 16, 453, porque estamos mostrando en orden ascendente. Le hemos dicho que ordene por monto y por defecto se ordena de forma ascendente. Si quisiéramos ordenar de forma descendente, le ponemos desc y ahora los montos mayores se presentan primero. También podríamos ordenar por fecha. No tiene sentido en este caso porque hemos dicho que solamente sea de una fecha, ¿no? Pero si quitáramos esto, entonces se ordenaría por fecha, pero dentro de enero. Y así tendríamos 14 y luego seguramente 15. Seguimos con 14. Después viene 15, 18, 20 y tantos. De la misma manera, también por fecha podríamos decirle que se ordene de forma descendente. Porque si no colocamos nada es forma ascendente. Y ahora está de forma descendente. Primero está 31 y luego 30 y luego 29, 28. Así. Con esas cláusulas se puede obtener todo tipo de información. Solamente recordemos que
Entra aquí la lista de los campos, viene aquí el nombre de la tabla, acá viene una condición en la cual podemos colocar operadores relacionales y operadores lógicos, y aquí se le indica cómo queremos que esté ordenado.